Paternais, y como usted propone entonces todas estas medidas que tienen su aparente inicio de éxito a través de los resultados, ¿no? del observatorio frente al delito y a la inseguridad, en realidad son para usted medidas muy cortoplacistas porque no terminan de provocar los cambios necesarios en la estructura sociocultural del país. Bueno, entonces, ¿quién tiene la llave para esa transformación? ¿Deja de ser responsabilidad del Ministerio del Interior exclusivamente? ¿Qué me dicen los parlamentarios? Bueno, en el tema de seguridad nadie tiene la llave, ¿no? Es un proceso de construcción política de un conjunto de medidas institucionales que tocan a distintas bandas. Hay veces uno hace esfuerzos muy importantes dentro de la institucionalidad tradicional de la seguridad, pero los factores se descontrolan por cambios en los procesos sociales más generales. Nadie tiene la llave. El problema es la línea de conducción, la línea de visión estratégica. Entonces, nosotros tenemos, insisto con esta idea, tenemos que estar especialmente atentos y ver los signos auspiciosos y promisorios de este descenso en algunos delitos de más alto impacto, que justamente son los que tienen mayor repercusión en la percepción y en el sentimiento de todos nosotros. Pero también rever un poco los fundamentos y evaluar por qué ocurre esto, ¿no? Es decir, en algún momento se podía decir, bueno, en realidad bajan algunos delitos porque se desplazan, o porque de alguna manera bajan las rapiñas, como había ocurrido el año pasado, pero habían subido mucho los hurtos en Montevideo. Entonces uno podría pensar que esa intervención policial en realidad toca una zona de frontera bastante difusa entre el hurto más grave o la rapiña más suave, por llamarle de algún modo. Este año los datos parecen ir, recién estamos en marzo, en una dirección bastante más clara, es decir, están bajando las rapiñas, están bajando los hurtos también, pero en este sentido de evaluación, yo no estoy haciendo un juicio definitivo, ni mucho menos sobre los procesos que están ocurriendo ahora, en esta intención de evaluar aparecen algunos datos muy llamativos a tener en cuenta. Yo decía que la semana pasada el fiscal de corte, el doctor Jorge Díaz, señaló que en el Uruguay al día de hoy tenemos 11.100 personas adultas privadas de libertad. Es decir, ya tenemos tasas históricas altas de población penitenciaria, pero eso motivaba la preocupación del fiscal, pero el problema es que en abril del año pasado el país tenía 10.100. Entonces, más allá que hay que afinar los números y hay que ver bien, ¿es posible que la población carcelaria haya crecido casi un 10% en el Uruguay en el mismo momento en que las rapiñas y los hurtos están descendiendo? ¿Qué relación hay? Bueno, ¿cuál es su lectura de esa relación, justamente? No necesariamente mayor eficiencia, porque puede haber otras intervenciones. Por ejemplo, la legislativa, el año pasado se aprobó la restricción al mecanismo, al instituto de las libertades anticipadas para aquellos casos de reincidencia. Sí, pero que igual si no hacen algo, este nuevo código lo va... Estuvimos en contra, entre otras cosas, porque podía conducir esto a un mecanismo bastante acelerado de inflación penitenciaria. Entonces, si toda la política de control la sostenemos en base a un crecimiento de la población carcelaria, para decirlo de una manera rápida, porque en el sentido común puede decir, bueno, no importa, si funciona en algo, por lo menos que sirva para algo. Bueno, hay que tomar en cuenta ese tipo de razonamiento, pero yo podría decir, cuidado, porque pan para hoy, hambre para mañana. Bien. Es decir, ¿Me permite hasta acá escuchar otras opiniones sobre este aspecto? Agrego, sin tener en cuenta los grados de reincidencia del sistema carcelario y además que en las cárceles hay más homicidios que fuera de ellas, ¿verdad? En proporción, por supuesto, lo que constituye un hecho inadmisible. Hay un asunto que naturalmente hoy no te va a dar el tiempo, Rafael, para abordar, pero me gustaría que nos tires algunas pautas, porque vos insististe, me parece en forma muy moderada, que yo aprecio mucho y valoro. Por un lado, che, gobierno, ojo de hacernos creer que con 4 o 5 medidas esto cambia drásticamente de un año para el otro, es decir, de un día para el otro. Inadmisible. Y también la otra, che, ojo, oposición, que cuando hay buenas noticias no valorarlo en su medida y sentir que es mejor así que de otro modo. Aún en ese contexto, hiciste hincapié en algo que yo deliberadamente lo anoté. Claves socioculturales del delito. Me parece que hasta que no sigamos, hasta que no de una buena vez le pongamos el dedo en esa llaga, le vamos a errar al bizcochazo. ¿Por dónde estarían esas claves? Ya sé que sobre esto puedes hacer un seminario, pero a los efectos de tener un insumo para nosotros los ciudadanos, incluso para saber qué cosas reclamarles a nuestros representantes. ¿Por dónde está la clave entonces?
de esas claves? Bueno, es una pregunta imposible de desarrollar en un minuto, pero yo la sintetizo de la siguiente manera. Privilegiar por encima de todo los mecanismos de prevención. La prevención social, la prevención situacional y la prevención policial. Políticas urbanas, políticas laborales focalizadas, y seguramente nuevas políticas de control. Porque ¿qué pasa con el debate? Cuando uno insiste en incidir sobre las claves socioculturales, ¿cuál es la reacción inmediata? Ustedes quieren ir por el camino largo, de afectar cosas dentro de mucho tiempo, cuando en realidad tenemos que hacer cosas urgentes desde el punto de vista del control y la sanción. Sí, como si fueran incompatibles. Como si fueran incompatibles. Entonces, en realidad, la clave, por eso yo decía que es un proceso de gestión política, es en invertir el esfuerzo. En lugar de cargar las baterías sobre las medidas de control y de sanción o de control y neutralización mediante las cárceles, que aparte insume muchos recursos, en el Uruguay estamos construyendo un estado penal bulímico, ¿no? Porque un proceso penitenciario que crece demanda más recursos. Ayer renunció el director del Instituto Nacional de Rehabilitación. Estos dispositivos policiales que ahora se dicen dan resultado, vamos a expandirlos. Y ahí vienen todas las discusiones también en términos de prioridades para la rendición de cuentas. Es decir, la política del control del delito tiene que estar, y ahí es necesario reformar a la policía, que sea más eficiente, que esté dotada de mejores recursos, que tenga más capacidad proactiva. Hay que mejorar el sistema de justicia. Seguramente hay que ir a un sistema de sanciones alternativas en donde lo que gravite no sea la gravedad de la sanción, o sea, la intensidad de la pena, sino más bien la celeridad de la respuesta. Es decir, el delito se disuelve no porque yo incremento las penas, sino porque la respuesta sancionatoria puede llegar rápida y de manera certera. Bien, igualmente la superpoblación carcelaria, Paternal, disculpe que lo interrumpa, también está muy vinculada a ese altísimo porcentaje de personas que tiene que ver con la burocracia del propio sistema, que no tienen sentencia, o sea que no se puede achacar a la política punitiva exclusivamente. No, ni que hablar. Por eso la transformación del proceso penal es muy estratégica. Bien. Pero invertir, perdón, quiero terminar la idea, invertir el orden de las prioridades. O sea, la política pública tiene que tener en el centro de su espíritu estratégico la prevención, entre otras cosas. Bien. ¿Desde el panel quieren hacerle consultas o...? No, un comentario, lo escuché atentamente y en varias oportunidades mencionó a la oposición como de alguna forma teniendo parte de responsabilidad en los temas de seguridad o de inseguridad. Quiero recordarle, el Frente Amplio hace 12 años que es gobierno, que han tenido mayoría parlamentaria, pueden hacer las leyes a su antojo, pueden pedir el presupuesto a su antojo y aplicar las políticas que quieran. No sé por qué la oposición es responsable de las políticas de seguridad. Sí, la oposición es muy responsable. Por supuesto que el gobierno también, en términos de sus aciertos y de sus omisiones. Como el tema es largo y es polémico, yo voy a decir, la oposición, sobre todo los partidos tradicionales, tienen un doble nivel de responsabilidad. Primero, son absolutamente responsables por la construcción histórica del campo burocrático que gobierna la seguridad, ni más ni menos. La policía que tenemos, el sistema de justicia que tenemos es un proceso que no se cambia de la noche a la mañana y han tenido una responsabilidad directa en la construcción de un sistema ineficiente y clientelar en términos de institucionalidad. Eso por un lado. Entonces, seguimos con la herencia maldita. No, no es un concepto, pero el concepto de herencia maldita es reducir un proceso, o sea, no es un problema de herencia maldita. Es un problema de instalar una lectura en términos de un proceso acerca de cómo se ha construido el campo de la institucionalidad de la seguridad en el país. ¿Una excusa, Paternal? No es una excusa porque nosotros mismos hemos sido críticos de los propios procesos de la gestión de gobierno del Frente Amplio, o sea que no está colocada como excusa. Pero hay otra responsabilidad todavía más grave. La oposición, que ha sido implacable cuando el gobierno se instaló en marzo del 2005, recuerden ustedes, no tenía ni 3 meses y prácticamente los ministros estaban interpelados y en la picota, recuerden el episodio de la inseguridad en Maldonado, o sea, se instaló como una práctica porque también, y esto es muy viejo y existe en muchos países, las oposiciones viven y perviven explotando justamente las cuestiones de la seguridad. La oposición tiene una responsabilidad política en instalar un estado de situación subjetivo en torno a la imposibilidad de no dar margen político para pensar líneas de acción como las que yo mencionaba antes. Porque cualquier cosa que se haga, que se salga de la lógica punitiva, de la lógica sancionatoria o del incremento de penas, prácticamente ya va a contar a priori con una negativa de la oposición. Recuerden las negociaciones multipartidarias
del año pasado, ¿no? Es decir, ahí yo creo que se define mucho el alcance y la perspectiva. Pero termina siendo el propio gobierno que termina abrazando muchas de las medidas propuestas por la oposición. Toda la responsabilidad en sus avances y en sus omisiones que ustedes quieran colocar. Pero en una dinámica política plural, abierta y democrática hay un cierto estilo de construcción de legitimidad política en la cual la oposición con este tema no ha sabido salir de la lógica reactiva. Y eso genera percepción y eso genera erosión de la legitimidad democrática en un tema como este de altísima sensibilidad. Si me permiten llevar a la tierra esto, porque yo creo que estamos con muchos conceptos teóricos. El fiscal Subía suele repetir, lo he dicho acá varias veces, que de 100 delitos que se cometen, 95 no reciben sanción. Si hoy tenemos 11.100 o 11.500 personas privadas de libertad, presos, y solamente se aclara el 5%, 5 de cada 100 delitos se aclaran, estamos hablando de una respuesta del aparato policial extremadamente ineficaz. Entonces, si tenemos 11.100 con ese bajo nivel de eficiencia, me parece que las cárceles van a quedar chicas si la eficiencia policial aumenta. Ese es un dato de la realidad que me parece que debería preocupar, ¿no? Yo no sé, el fiscal Subía, de dónde saca esa ecuación bueno, pero su propia experiencia no define. Si nosotros hablamos por la experiencia de cada uno, no definimos toda la realidad. Los sistemas penales, policía y justicia, siempre son selectivos. O sea, en ninguna sociedad del mundo se castigan todos los delitos que ocurren. Él habla de aclarar, ni siquiera castigar, sino bueno, aclarar en el sentido sancionatorio, o sea, que se establezca, y ahí cambian mucho las proporciones también en función del tipo de delito que se comete. Quizás eso explica el aumento del delito, quizás se explica el aumento del delito, porque si hay tan baja probabilidad que me agarren haciendo un delito, eso dispara la posibilidad de que aumente el delito, porque si prácticamente es impune delinquir, bueno, eso me parece que aumenta la chance pero eso de justamente reafirma lo que yo estoy diciendo. Para que baje el nivel de delito tienen que mejorarse los mecanismos institucionales de prevención y seguramente cambiarse la lógica sancionatoria, es decir, que el delito tenga sanción, incluso lógicas de sanción alternativas, que lleguen como respuestas rápidas y como respuestas certeras, o sea, que se sepa que va a haber una respuesta de alguna manera a esa conducta que viole un principio legal, mucho más que la lógica punitiva anclada en la severidad de la prueba. Porque la sanción alternativa es así que pide mucho más recurso, porque es la que hay que supervisar, la que hay que asegurarse que se cumpla, ¿no? Bueno, no tengo claridad que pida más recursos que este sistema penitenciario que tenemos hoy en día, que es una máquina de devorar recursos y que nos tiene como uno de los países con la población carcelaria más alta de América Latina. Verónica, y tenemos que terminar. Recordar una encuesta de Cifra que se publicó en estas últimas horas, que habla de que, por ejemplo, en Montevideo, de cada 10 personas que viven en la capital, 4 sufrieron en el último año un robo. Usted ha hablado del sentimiento, ha hablado de la inseguridad, de un sentimiento de inseguridad que comienza en la década del 80. Si 4 de cada 10 fueron robadas o sufrieron algún tipo de delito, imagínense que todos convivimos con demás personas en el hogar, comentamos, tenemos amigos. Esto no es un sentimiento, es una realidad. Y cuando el presidente de la República le habla a la oposición, ¿no debería hablarle a esas 4 personas que fueron robadas y a esas 6 que conforman su entorno, en vez de estar tan preocupados por la construcción que hace la oposición de esa realidad que tiene que ver con la inseguridad? El sentimiento es una realidad social, o sea, el sentimiento debe tomarse muy en cuenta siempre para el análisis social y para la política pública. Ese porcentaje de 40% de victimización es el mismo porcentaje que daban las encuestas de opinión pública, incluso yo recuerdo una con mucha precisión de la empresa Cifra, sobre mediados o sobre fines de la década del 90. 4 de cada 10 personas victimizadas. Por ejemplo, los delitos violentos en Montevideo en el último año. Aumentaron los delitos violentos, pero si vamos al indicador del dato de opinión pública, ese resultado es más o menos idéntico al que daban las encuestas de opinión sobre finales de la década del 90. En ese momento cambiado el delito. No era el primer tema de preocupación. En ese momento la seguridad no era el primer tema de preocupación. Era el tercero porque el país estaba viviendo una crisis estructural de proporciones inconmensurables. En toda América Latina, la principal preocupación es la preocupación por la seguridad, entre otras cosas como preocupación relativa porque han retrocedido otras preocupaciones vinculadas al desarrollo social. Yo no le quito entidad, un placer de verdad poder seguir conversando y haciendo preguntas porque, bueno, su perspectiva desde adentro también es muy interesante. Muchas gracias por habernos acompañado, pero tenemos que
despedirnos, no sin antes recordarles que pueden pasar por cualquiera de los 7 locales que tienen la óptica Estela Ginchuk, los 5 que tienen en Montevideo, 2 en Punta del Este abierto todo el año, porque se está durante el mes de marzo con descuentos especiales en lentes de sol, de receta de contacto para niños y adolescentes y adultos. Es la propuesta de vuelta a clases en óptica Estela Ginchuk. Muchas gracias por habernos acompañado en el día de hoy. Será hasta mañana. Chao, chao.